Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Ahora, las voces que son noticia. Las voces que son noticia. Sin duda la noticia más importante de los últimos tiempos ha sido la que se produjo en La Habana, Cuba, el pasado viernes alrededor de las 22:30, cuando Raúl Castro hizo conocer a su pueblo, a su país y naturalmente al mundo la muerte, el fallecimiento de Fidel Castro de 90 años de edad. A partir del momento en que se conoció la noticia, se produjeron una serie de reacciones, de referencias, de análisis, en fin, hay una serie de interpretaciones y de lecturas alrededor del fallecimiento de Fidel Castro, alrededor de la trayectoria de este líder y de lo bueno, lo malo y lo feo, podría uno casi resumir, de su trayectoria vital. Ahora empiezan una serie de discusiones alrededor de lo que podría ser el postcastrismo, que se vuelve sin duda un dilema, una incertidumbre. La disidencia cubana en Miami particularmente también está atenta y de alguna manera jugará un rol fundamental. Ellos han señalado que están preocupados porque con la muerte de Fidel Castro y con el esquema que se está estructurando en la isla, es probable que surja un nuevo esquema, un nuevo sistema de represión. Los líderes del mundo han expresado sus condolencias y hay algunos que estarán ya listos para trasladarse a La Habana y participar en las exequias de Fidel Castro. En fin, hay muchísimo que decir, hay muchísimo que hablar alrededor de Fidel Castro y es por ello que hemos invitado esta tarde a Eduardo Durán Cousin. Él es diplomático, fue cónsul del Ecuador en Cuba. Y también nos acompaña el mayor Fidel Araujo. Él es un analista en temas sociales, en temas políticos y ha estado vinculado en términos familiares. Su padre fue embajador en La Habana, el doctor Manuel Araujo Hidalgo. En tal virtud es una persona que ha estado, cercana y ha estado vinculada a todo el proceso de Cuba. Así que, Eduardo, Fidel, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hay una cantidad de temas, de aristas que se vuelven muy complejo, pero que quisiera pedirles su opinión y tal vez una que empieza como pregunta casi de cajón. Eduardo, para empezar con usted, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que siente frente a la noticia de la muerte de Fidel Castro? Buenas tardes, le escuchamos. Gracias, Andrés, coronel, buenas tardes, siempre un gusto el compartir este foro con ustedes. De hecho, pues, de una situación esperada. Por mucho tiempo sabíamos del estado de salud complejo del comandante, que ciertamente venía atravesando desde el año 2006, desde el año 2008, se había retirado del poder, si bien continuó... Perdón, Eduardo, pero más que la salud era su edad, pues ya. O sea, de 90 años ya todo comienza a fallar, pues sin duda. De hecho, el problema... ¿O tenía una enfermedad? Se habla de que fue el problema central fue un infarto cardíaco, es decir, estamos hablando de que fue un problema de edad el que condujo, pues indudablemente pasados los 80, ¿qué digo? Los 80, los 75 años, y existe una potencialidad intrínseca de un desenlace en cualquier persona y más, pues si hablamos de alguien de 90 años, pese a que se trata de una familia longeva, ¿no? Que ciertamente... Bueno, en Cuba en general hay un índice de longevidad muy alto, ¿no? Justamente, él tiene origen gallego, y aquí es algo importante de tratar, porque en esta vicisitud hay que tomar en cuenta que la familia Castro es una familia gallega. El padre, don Ángel. Español. Sí, y aquí hay una situación que es importante valorar dentro de incluso del liderazgo de Fidel Castro, del comandante Fidel Castro, este ingrediente medio español que tiene. De hecho, pues probablemente era el líder más español de América Latina. Esa solvencia es tanto estética como actitudinal, le venía de su carácter gallego, y al punto que iba, pues en torno a la pregunta, era específicamente esto. En el mundo se hizo un cálculo general de la esperanza de vida de los gallegos, y en Cuba es donde más viven, ni en Galicia viven tanto. Vaya usted a saber, porque en la Argentina obviamente es donde menos viven, también vaya a saber por qué es, pero de hecho la esperanza de vida es mayor en Cuba, y hay que tomar en cuenta que esos genes
gallegos que tiene la familia Castro son determinantes en varios aspectos trascendentales, como por ejemplo esa tosudez, ese ímpetu que tiene el momento de tomar decisiones y de mantener posturas. Son propios del carácter, en primer lugar, español y por otra parte gallego. Y en este sentido, sí, esto es un elemento determinante incluso en esta larga vida del comandante, larga vida que de hecho ha supuesto que también esta reacción de los cubanos en el mundo se exprese también por la incidencia política que este largo periodo de gobierno que ha ejercido en Cuba, tanto él y como su hermano, pero sobre todo por la imagen pública que desde el año 1956, antes de la revolución, viene dando Fidel Castro Ruz. Ahora, Eduardo, perdón una interrupción. Me parece que este refrán, esta frase popular, no sé, que se utiliza mucho de héroe y villano, quizás en este caso es el que mejor define o calza para el debate de este momento. O sea, aquí no hay medias tintas, Eduardo. Así es. Aquí es o héroe o es el personaje extraordinario de la historia y el gran conductor de las libertades, de la soberanía, de la dignidad de los pueblos latinoamericanos, o es el villano, el dictador, el sanguinario, el asesino y tal. No hay medias tintas. Y él ha cumplido una característica del pueblo cubano mismo, el ser un pueblo de extremos. Para ellos no existe el término medio. Usted los conoce, Andrés. Claro, claro. Para ellos o todo es buenísimo o todo es malísimo. El más o menos no está en el léxico cubano. Y en este sentido tampoco en la vida del comandante existió la expresión más o menos. Y de hecho, pues, él con mucha mítica procuró el establecimiento de una sociedad socialista en Cuba, con los parámetros de la ex Unión Soviética. Por desgracia, no tomó en cuenta muchos factores que estaban conllevando el fracaso de este tipo de organización socioeconómica, que ya incluso entre el 88 al 92 se hizo clarísimamente evidente el fracaso económico de este bloque, que conllevó el fracaso político final y el derrumbe. De eso, el comandante con mucha tosudez no tomó en cuenta y en consideración los elementos, y bajo un prisma de lograr el bienestar, justicia social, salud, educación e incluso un estándar de vida elevadísimo para su pueblo que proyectaba en la década de los 60. Porque en la mente de él jamás estuvo las penurias que atraviesa Cuba, por favor. No estaba incluso hay declaraciones específicas de que consideraba de que Cuba iba a ser el estado más desarrollado de la América Latina. Y en ese momento no es que Cuba haya estado en el subdesarrollo. Cuba era el tercer país por ingreso per cápita de todo el continente. Hoy está probablemente cercano a Haití. Ay, Eduardo, es que me parece que eso, lo que tú dices, es absolutamente cierto, en el sentido de que en la primera época, en el primer momento, sin duda, la propuesta era cautivante, era una propuesta que generó una adhesión multitudinaria y de diversos sectores. Y me parece que no tuvo la sabiduría de entender los cambios que se registraban en el mundo en los últimos momentos, tal como refiere Eduardo. Mayor Fidel Araujo, por favor. Licenciado, buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes a la distinguida... Ministro de Cancillería, señor no ministro, vaya a ser de que tenga un proceso por usurpación de título. Creo que le di una jerarquía superior y disculpas. A vos también te dijo coronel, pues. Entonces tengo que referirme de la misma manera, sería. Bien, nos hemos ascendido mutuamente y también nos hemos ubicado en el lugar que nos corresponde. Bueno, gracias, licenciado, por esta invitación. Primero, yo creo que es de personas honestas expresar en estos momentos de dolor para la familia directa del comandante Fidel Castro y para su pueblo, para el Estado cubano, expresar la gratitud por la amistad incondicional del comandante Fidel Castro con el doctor Manuel Araujo Hidalgo. Desde el aspecto humano, entrañables amigos con demostraciones eficaces, eficientes, cariñosas, con una coherente línea de pensamiento, y que culminó esa amistad con la desaparición física del doctor Manuel Araujo Hidalgo el 2009, y hoy
lamentando la desaparición física del comandante. Su papá, Fidel, muy amigo de Fidel Castro, es lo que queremos saber. Amigos personales, ya. Muy amigos, muy amigos. Entonces, dejando los afectos y los desafectos, yo creo que el análisis tiene que ser objetivo, tiene que ser libre de estas emociones que muchas veces nos superan. Entonces, yo he visto, como usted muy bien dijo, aspectos blanco y negro, el odio absoluto y la idolatría absoluta. Es verdad que Cuba y el comandante nunca estaba en el término medio, pero nosotros como analistas tenemos que hacerlo así, la trascendencia. La revolución cubana, la trascendencia de la revolución cubana, la génesis de la revolución cubana no es otra cosa que luchar contra un gobierno corrupto, que privaba libertades, que se apoderó de todos los poderes de un Estado supuestamente democrático, con una fuerza armada pretoriana. ¿Usted se refiere a qué? Este fue el caldo de cultivo para que Fidel Castro, a través de las armas, con la valentía, la dignidad y el honor en Sierra Maestra, dé por terminado ese gobierno corrupto de Batista. Esa es la esencia de la revolución cubana. La valentía, la decisión, el pensamiento operativo, el pensamiento estratégico para devolver la dignidad a un pueblo como el cubano, que por supuesto en esas épocas tenía una economía boyante, pero que la coyuntura hacía que infelizmente ciertos acaudalados vean en Cuba un sitio de descanso, entre comillas, discriminado tal vez. Una de las frases que probablemente más se ha repetido como oportunidad de la muerte de Fidel y que más ha marcado quizás su destino es la de la historia me absolverá. A eso ¿no me iba a Entonces uno dice al final, ¿qué fue esto? Ya. Si ahorita estuviéramos con un país con libertades, con un país con una capacidad económica extraordinaria, con una... bueno, sí, valió la pena, pero uno dice, capaz que no valió la pena. Licenciado, usted es un hombre inteligente, usted es un hombre de pensamiento libre. Infelizmente ahora nos estamos vinculando a la coyuntura, pero es necesario ver la génesis, la plataforma. ¿Sabe por qué dice esto el presidente, el comandante Fidel Castro? Si me sentencian, la historia me absolverá. Voy a dar dos ejemplos. Ya mencioné el primero. El segundo, el más crucial en inicios o en la coyuntura o en el desarrollo de la Guerra Fría, mi estimado licenciado, es cuando Fidel toma la decisión frente al bloqueo de Estados Unidos, equivocado, del Estado, bloquea, se va a Rusia, porque no nos olvidemos que luego de la Revolución Cubana fue recibido apoteósicamente en Nueva York, apoteósicamente fue recibido Fidel Castro junto a los barbudos, como decían, que habían derrocado a ese gobierno corrupto. Entonces, el ejemplo que estoy describiendo, toma la decisión de vincularse a la política de la Unión Soviética. Y desde un hecho que parecería que era de carácter personal, de carácter ideológico, el hecho de los misiles en Cuba hizo que se sienten los dos jefes de Estado de las dos potencias del mundo a negociar la retirada de los misiles en Cuba y la retirada de los misiles en Turquía. Entonces viene la verdadera Guerra Fría, porque estaba en proceso de calentamiento. Entonces, estos dos ejemplos de aquí a futuro serán los que ratifiquen esa frase importante de que si me sentencian, entre comillas, dicha por Fidel Castro, si me sentencian, la historia me absolverá. Pausa, por favor, Eduardo. Dos aclaraciones que será incluso ya motivo de los biógrafos. Este tema, ¿desde cuándo comenzó el comunismo en la mente de Fidel? La propia versión de Fidel a su biógrafo Tat Schulk, un húngaro asentado en los Estados Unidos, es de que era comunista ya en la Sierra Maestra.
le decían los compañeros guerrilleros, ¿por qué no te pronuncias con tus ideas, Fidel? Por la sencilla razón que si bajo del Pico Turquino, el Pico Turquino es la montaña más alta de Cuba, a las faldas del Turquino, me matan enseguida. Yo no puedo decir que soy comunista. Esa es la expresión que Fidel confió incluso a su biógrafo Tachur. Es decir, probablemente el fenómeno que nos anota el mayor es un fenómeno que llevó al desenlace histórico, pero en realidad la ideología comunista dentro del, llamémosle el castrismo, como algo específico, de hecho estaba en la mente de Fidel. De hecho su hermano Raúl fue comunista ya en la década de los 50, miembro de la juventud del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista. Es decir, era un proceso que de una u otra manera de radicalización se iba a acabar dando en Cuba. Probablemente ellos tenían la aspiración con el Che Guevara de no asumir el modelo soviético como tal, pero acabaron asumiéndole. Y a mi modo de ver, que si bien pudieron ellos tener el error en cuanto se refiere, hablando ya en términos de valoración histórica, es difícil ese momento el establecer cuando un líder político se está equivocando. Máxime que si está en ese momento haciendo el ensayo histórico. Pero lo que pudo ser un error circunstancial, como por ejemplo adoptar un modelo de conducción económica y planificación central cerrado, que es la causa por la que se desplomó el sistema político comunista, más allá del año 1989, cuando ya carecía de respaldos. Hay que tomar en cuenta que el 30%, ya en un dato estadístico específico, el 30% del Producto Interno Bruto de Cuba durante el periodo de existencia de la Unión Soviética se debía al soporte dado por la URSS. Si ya no tenía eso, varios líderes internacionales le ofrecieron respaldos si modifica el sistema. Es decir, si intenta hacer algo que existe como proposición para volverle operativo este sistema, es decir, darle espacios a la economía privada, desestatalizar el exceso de intervención del Estado en la economía. No lo hizo. ¿Y qué pasó? Cuba pues tuvo una depresión del 45% en su Producto Interno Bruto en la década de los 90, con un terrible drama humano para el pueblo cubano. Pero don Eduardo, esto es evidente y ¿a qué aduces que Fidel no tuvo la sabiduría, la inteligencia, la madurez de entender el cambio del mundo, de entender estos otros vientos que circulaban en el planeta y probablemente, muy difícil la palabra que dijiste, desestatalización. Quitar el Estado como rol fundamental. Eso, ¿por qué no tuvo esa sabiduría? Para mi modo de ver, porque había un dogma dentro de él. Probablemente él estaba convencido de haber sido líder de la humanidad, de una corriente histórico-política trascendental. Demostrar una derrota. El siglo XX, él no quiso demostrar esto. También está dentro de ello el carácter gallego, Andrés. Es que no hay que olvidar que la psicología está inmersa en todos estos procesos históricos. Ese carácter español le revela vigores, necedad, tosudez. Uno sabe cómo es el español. E imagínense a un español que está cocinado en una isla tropical con una familia que está 100 años en la isla y él mismo con una vivencia de 60, 70 años ya. Le resultó muy difícil esto. Ceder era muy difícil. Gabriel García Márquez le dijo, y las palabras específicas de Fidel a Gabriel García Márquez fue: Gabo, eso va a ser un desastre. Se refería a la perestroika. Obviamente la Unión Soviética lo hizo muy tarde también, es otro proceso histórico que falló, porque si estas medidas de reconversión del sistema... Pero por lo menos tuvieron esa apertura. Pero muy tarde. Las cosas que se hacen tarde probablemente ya no resultan. Cuba no cedió nada, a tal punto que más bien los Estados Unidos tuvieron que cambiar y hemos asistido a este periodo de cambios y de aperturas y de desbloqueo, en fin. Pero los cubanos no, pues... No, y de hecho continúa el sistema tal cual, hasta el momento. Aquí hay un punto de desacuerdo con el señor Eduardo. Ministro. Eduardo. Asimismo, estoy de acuerdo, en eso sí estoy de acuerdo que la tosudez puede ser una característica de la psicología, pero un Estado, todo un Estado que pregona la libertad, como los Estados Unidos, la independencia, ¿por qué no pudo ceder? Tuvieron que pasar más de 5 décadas para encontrar a un presidente de los Estados Unidos con una visión amplia, sin tosudez,
¿Y sabe lo que dice Barack Obama ante la desaparición del comandante? Dice: la historia juzgará el enorme impacto de esta singular figura. Durante mi presidencia trabajamos duro para dejar atrás el pasado, buscar el futuro en la que la relación bilateral no esté definida por nuestras diferencias. Vea usted, si el uno es tosudo, tenía que ceder pues el poder del imperio. Es lo que hizo, pues. Pero al final, pues, bueno. Entonces, el otro no, pues. ¿Cómo que no? O sea, Cuba no si es que nada. no, pero licenciado, si es que no quería, si es que era tosudo, no lo hacía, porque sabemos muy bien que detrás del poder práctico estaba la figura de Fidel Castro. Pueden haber otro tipo de coyunturas, otro tipo de aspectos diplomáticos, pero esto es definitivo e importantísimo. Ok, por favor, Eduardo. Aquí viene un punto también que es de política cubana. No hay que olvidar de que la oposición política al comandante Fidel Castro se trasladó a Miami, pues. No estaba dentro, ahí tenía para Fidel una ventaja, que de hecho se dio en términos prácticos. Si esos 2 millones de cubanos estaban en plena crisis en del año 93-94, tras el desplome de la Unión Soviética, probablemente a Fidel Castro no le resultaba nada fácil o imposible contener una rebelión interna. No hay que olvidar que el único levantamiento contra el gobierno de Fidel se dio en el Malecón, en las calles del Malecón, en el año 93-94. La fecha exacta no me la recuerdo, pero fue fines del 93, principios del 94. Yo sí me acuerdo, pero... Y fueron 200, 300 personas, pero es que no los 2 millones estaban en Miami, pues. Claro. Imagínense con ellos adentro. Entonces hay que tomar en cuenta que este tema de trasladarse semejante volumen volvieron al estado de la Florida, un estado que estuvo supeditado a la voluntad de un sector extremo de la política cubana. De hecho, de allí vienen los legisladores republicanos que no han querido ceder un ápice. Y de hecho, pues la política republicana e incluso la política demócrata de los Estados Unidos se volvió secuestrada de esta política extrema cubana en Miami y que de hecho le imposibilitó una capacidad de movimiento. Mayor, es absolutamente correcto lo que usted señalaba, en el sentido de que Fidel Castro tuvo esa extraordinaria capacidad de provocar y de generar y de enfrentar a la primera potencia del mundo y dio al planeta una hermosa lección de dignidad, ¿no es cierto?, de enfrentar y de tener la dignidad para luchar frente a esto. Eso es inevitable, eso es indiscutible. Ese yo creo que es el valor esencial de Fidel Castro. Y ese es el que va a quedar para efectos de la historia, del juicio de la historia. Pero para efectos de esa otra mirada, la revolución fracasó. La revolución fracasó, eso es evidente. Nadie puede discutir. Ahora me van a decir que hay educación muy buena, que hay salud muy buena, que todos están con vivienda, que no se ve esto, que no se ve este otro. Es verdad, eso es así. Pero ¿y lo otro? Es un país pobre, es un país que no tiene libertad, que se enfrentó entre hermanos y que hay los hermanos que salieron a la Florida. Ese es el otro lado de la gestión y de la tarea del comandante Fidel Castro. Es el costo político de este drama humano. O sea, el drama humano, mejor dicho, es el costo político que sin duda alguna se llevó en su conciencia Fidel. ¿Y valió ese costo, pagar ese costo? Por supuesto que para nadie, porque la esencia de los seres humanos, de los ciudadanos globales, es la libertad, la independencia. La esencia de los gobernantes, Fidel, es que los gobernantes le den a un pueblo bienestar. No, pero es que el pueblo, ese es el tema. El pueblo es el que escoge aquí. Y aquí en Latinoamérica se escogió un modelo durante 10 años. ¿Quién escogió? El gobernante, no. La gente. Es verdad, los 2 millones de oposición. ¿Cuántos millones son en Cuba? Disculpe. Existe en este momento la valoración de que hay 13.500.000 cubanos en el mundo, 11 millones en la isla, 2.500.000 en el exterior, 2 millones en la Florida. Vea usted. Y los 8 millones permanecieron con esa misma tosudez colectiva. ¿Cuál es la tosudez? La dignidad y el honor. Y
no doblegarse frente al imperio. ¿Pero usted cree que eso se producía por una decisión propia de los pobladores cubanos? Sin duda, también podían reaccionar. Había propaganda, había represión, que intentaba hacer algo, probablemente era encarcelado, en fin. Disculpe, las personas que hemos vivido cárcel y persecución cuando tomamos una decisión de enfrentarnos al poder, nos sostenemos a cualquier costo. Que muchas veces no vale la pena, dicen. Pero ahí, la frase de que si me sentencian, la historia me juzgará. Más allá de las coyunturas, yo estoy hablando como un ciudadano global, no hay afecto ni desafecto, sino que más allá de esta coyuntura que en alto grado ha sido equivocada, de los radicalismos, pues, el radicalismo de ese capitalismo, pero agresivo, y este socialismo que en un cierto momento, y no un cierto, sino que llegó a ser monarquía. Esto es lo que nos debe dejar de lección de vida, que los ciudadanos debemos llevar adelante lo que dicen también y que han sostenido. La libre determinación de los pueblos. Eso no responde a ideologías, sino a la decisión colectiva de vivir como corresponde. Pero el buen vivir no es del excesivo consumo, pues. Ni el exceso de ideología, ni la tosudez. ¿No es cierto? Casi se podría resumir, Eduardo, esto que dice Fidel, en el sentido de que con la muerte de Fidel lo que se disputa son dos modelos, el capitalismo y el comunismo. Creo que más que disputa, disculpe que le interrumpa, licenciado, más que la disputa nos está dando una luz de que los dos extremos han sido negativos. Le dicen asesino en muchos al comandante, que ha fusilado, que ha puesto en el paredón, ¿no es cierto? De lo que conozco. Aquí en Ecuador si habrían sido ciudadanos cubanos, ya tendríamos un poco de... Pero aquí no ha habido asesinos. Eso. Entonces, a ver, si hablamos de asesinatos, ¿qué es Hiroshima entonces? ¿Qué es Nagasaki? ¿Qué es esa barbaridad que ocurrió en las torres de Nueva York? Pero es que nadie tampoco puede defender lo otro. Ay, por favor, Eduardo, a ver. Por eso es que debemos defender nosotros la libertad. Okay. El modelo preconizado por el comandante Fidel Castro está totalmente fracasado. Fracasó. Además, para Cuba, Andrés, hay un elemento. Nos queda el romanticismo y la ilusión. Todos éramos revolucionarios y queríamos cambiar el planeta. Siempre. Y seremos divergentes. Siempre. Sí, pero fracasó. Esto fracasó. Rebeldes ante la injusticia. Y mira, no hay tiempo para Cuba para cambiar. No porque le exige el señor Trump o los propios cubanoamericanos allá. Hay un problema latente que se está produciendo en Cuba gravísimo. Y es de que desde el año 1978 cayó gravemente el índice de natalidad en el país. Los expertos en la demografía pues dicen por allá más abajo del índice de reemplazo. Es decir, que la natalidad tiene que crecer un nivel que le sirva a la sociedad para compensar la mortalidad y la salida de sus ciudadanos al exterior. Cuba desde el año 78, antes de la crisis, ya había alterado este índice, cosa que en Europa preocupa, pues de hecho el problema dice hay un envejecimiento, pero esta situación es mucho más grave que la situación que tiene Francia, que tiene Rusia, porque a esto se ha unido la gravísima salida de cubanos al exterior. Hablando en términos estadísticos que grafiquen esto. En Cuba, en el 2010, nacían 11 por cada 1.000 habitantes vivos, había un índice de nacimiento de 11 por 1.000 habitantes vivos. En este momento hay 9 por 1.000 habitantes vivos. La mortalidad era de 6, es decir, quedaba compensado con un 3%, pero oh desgracia, en este momento la migración al exterior es del 3.3 por 1.000, es decir, ya en poco tiempo la isla se irá despoblando. En este momento hay más ancianos que niños, es decir, la población cubana de recién nacidos a 14 años es mucho menor a la cantidad de ancianos de 60 años para arriba. Entonces, en este sentido, este envejecimiento continuo va a llevar a degradar y ya por otra razón la economía cubana. Es decir, el régimen de dictadura del Partido Comunista, bajo este esquema de control absoluto del Estado, no tiene tiempo ni así le retiren el embargo. Porque el problema fundamentalísimo es... Y aquí pues le contradigo al mayor, los cubanos quieren irse de su país.
el gran profeta llamado el apóstol del Cuba, José Martí, decía: donde los pueblos se van, los gobernantes no sirven. Ya está, ahí terminamos. Muchísimas gracias, Fidel. Muchísimas gracias, licenciado. Eduardo. Ha sido muy Gracias. interesante y esto es interminable. Esto es interminable, porque podemos pasarnos horas y horas conversando de diversos aspectos que tienen que ver con la Revolución Cubana, con Fidel, con el socialismo, con el capitalismo. Interminable, maestro. Así que muchísimas gracias a Eduardo Durán Cousin y a Fidel Araujo, que han estado con nosotros. Fidel Castro, el político más astuto del siglo XX, es el tema de este diálogo que hemos sostenido. En un instante retornamos.